Bueno, muchas gracias por estar Bueno, acá. En primer lugar, buenos días. Y no puedo no arrancarte a preguntar por el IPC de ayer, ¿no? Obviamente, te quiero partir la pregunta en tres, un poquito, que me cuentes un poco qué análisis haces del 2.8, puntualmente diciembre, qué estás viendo un poco para el corto plazo, llámese las primeras mediciones de enero, si tuviste alguna, o sea, estás viendo un poco cómo vienen los alimentos y demás, y un poco la perspectiva para 2026 en general, ¿no? Te la parto en tres para charlar un poco de inflación como primer tema. bueno, dígame cualquier cosa si no se escucha bien, Perfecto. pero el 2.8 fue un poquito más alto de lo esperado. Eh, Ahí el impacto, fíjate, consultores estaban en 2.5 más o menos, venían actualizando. Ayer veía como el REM a principio de mes tenía 2.1. ¿Sí? Y después a medida que los cortes semanales van actualizando, vamos actualizando todos, ¿sí? Igualmente, había dado 2.7 la Ciudad de Buenos Aires y la duda era cuánto iba a impactar carne y nafta, ¿sí? Básicamente. Y eso fue por eso subió un poquitito más que Ciudad de Buenos Aires. Es el 2.8 le aportó carnes, le aportó 0.6. O sea, sin carnes hubiese sido 2.2. Ok. Carnes ya había pegado en noviembre, ¿sí? Entonces uno lo que, como para mirar el foco de diciembre, ¿por qué pegó el saltito ese? Porque carne subió 7,3% y te sumó 0,6 puntos a la inflación, y nafta subió 5%, 6%, ¿sí? Hay una actualización del impuesto también y algo de arrastre del mes anterior. Para mí esos dos fueron los dos, te diría, determinantes de la inflación, porque fue una inflación tan alta, ¿sí? Comparado con el 2,5 de noviembre. ¿Carnes Obviamente. la ves aflojando ahora un poco? Claro, ahora cuando uno ve esas dos variables, esos dos precios muy relevantes en la primera semana de enero, en enero ya carne aflojó, ¿sí? Nafta no va a haber, pero igualmente queda algo. Hay una tercera variable que post elecciones, que yo la llamo recuperación de márgenes, que es básicamente el dólar. Que el dólar, las empresas no lo estaban trasladando para sostener volumen. Acordate que la incertidumbre preelectoral a muchas empresas le dijo, bueno, yo no voy a trasladar porque quiero sostener volumen. Entonces, poselecciones empezaron a recuperar un poco de márgenes, ¿sí? Eso es lo que te diría que hizo saltar un poco la inflación del 1,5 al 2, sacando carne, sacando nafta. La inflación subió estructuralmente, pero yo creo que postelectoral es un poco más de recuperación de márgenes. También como tercera variable. Primera semana de enero a nosotros nos dio 0,8, ¿sí? Como carnes, uno espera que va a estar más estable y no tenés nafta y tarifas va a ser 2,2, 2,3 contra 3,4 de ayer. Eso uno dice, bueno, proyectando sin ningún ruido en el dólar, etcétera, que no hubo, por lo que estamos a mitad de mes y uno no espera que haya, proyectamos 2,1 para enero, ¿sí? Fuerte Y baja. uno. Sí, sí, pero porque se va carne. Si se va, al irse carne, ya se te va a 0,6, ¿sí? Comparado con diciembre. Y en el 2026 el REM está en la zona del 20%. Hoy el Eh, mercado está un poco más nervioso, ha ajustado bastante la Exacto. inflación implícita, está más en el orden del 25 o 26. ¿Vos estás entre medio? ¿Dónde estás colocado? Yo ahí mi escenario es más cerca del 2 en el primer semestre y abajo del 2 en el segundo semestre, ¿sí? Y mi número, o digo, proyección actual es 22%, ¿sí? El mercado está, como decís vos, está más cerca de 24, 25. El mercado de bonos, el que va a licitar hoy. Ujú. Hoy a la tarde se licitan LECAPS y licitan Bonoser. Los precios de ayer te decían, bueno, si las LECAPS estaban en 34 y los Bonoser estaban en 7, la unión de los dos te da una inflación implícita del 24, 25%.
el que me cree a mí o al REM y dice es más cerca de 22, eh, o el REM 20, o el gobierno 10%, que bueno, lo tomo, no lo va a tomar, nadie descuenta 10%, pero bueno, asumiendo cero, para poner un poco de humor a la mañana, no, no, los números son, y el mercado está en 24. Si le querés el mercado, por ahí estás indiferente entre tasa fija y SER. Si le querés al REM 20, tenés que ir a tasa fija porque te ganás ese 4 puntos. ¿Me explico? Ese es el razonamiento que hace el mercado cuando mira las dos curvas y la implícita. Si a vos te da Eh, 25, sí. no, Entonces, yo estoy más cerca de 22 y el mercado está en 24, bueno, me inclinaría más por las tasas fijas. te hago dos preguntas en línea de la infla antes de cambiar. Una es, estamos en un Dale. proceso de corrección de precios relativos, por supuesto, Sí. parte de una normalización, un saneamiento de la economía que venía muy distorsionada. ¿Cuánto le falta a ese proceso y cuánto crees que está hoy impactando en la inflación puntualmente, ¿no? Mira, para mí quedó luz y gas, sobre todo ingresos medios e ingresos bajos, prácticamente vienen aumentando al 2% mensual, pero se frenó un poco la actualización preelecciones, antes de las elecciones. Entonces, ahora la palabra tarifas va a ser una variable a mirar mucho en la inflación de 2026, ¿sí? En el 22% digo, la respuesta es, le queda poco. La respuesta Corta. rápida, Sí. ¿sí? Le queda poco comparado con 2023, 2024, pero le quedan. Por eso, cuando uno estima 22% de inflación adentro en esa proyección, uno tiene luz y gas del 30%, más o menos, ¿sí? Uniendo el tema es que como se fue licuando, vos fíjate que se fue licuando en los últimos meses, luz pesa a 2,6% más o menos de la ponderación, cuando carne es 8. En esa ¿Me línea, explico? la otra pregunta era respecto al cambio de metodología del INDEC, ¿no? Recordémosle a la gente, se van a actualizar las canastas, digamos, de consumo al 2017-2018, que va a ganar preponderancia lo que es servicios, pierde alimentos, Sí, y en esta corrección de precios relativos son los servicios los que venían corriendo mucho más arriba que los bienes en el 24 y en el 25 quizá ahora van un poco más empatados, pero vos no ves tanto efecto por el cambio de metodología, o digamos, si mantuviese la actual comparado a la nueva, en el 2026, ¿hubiésemos visto algún cambio importante? mirá, sí, perdón. Sí, sí, perdón. Mirá, ayer, por ejemplo, con la nueva ponderación hubiese dado 2,9. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque fue más servicios que bienes, porque servicios subió casi 3,4, regulados básicamente. Ujú. Obviamente que ahora en la nueva ponderación vas a tener más servicios y tarifas van a subir más que el promedio. Digo, servicios va a subir más, por eso te tira un poco para arriba. Pero bueno, por el otro lado, digo, no es solamente tarifas, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Es salarios, es dólar, es un poco la combinación de los tres factores, de los tres precios, Sí, ¿sí? me abriste la puerta mencionando dólar y me tengo que meter. Me tengo que meter a la casa y preguntarte un poco, ¿cómo ves el esquema Pero para, cambiario? te respondí la pregunta. Digo, Sí, en 2026 por nuevos ponderadores y porque tarifas va a actualizar lo de 2025, lo vamos a mirar más, sobre todo en los próximos meses. está perfecto, está clarísimo. El efecto hubiese sido más grande antes. Sí, se sigue notando porque estamos en una corrección de precios relativos y bueno, es Sí, parte de la normalización, pero queda claro. Y
Y Es ya que, parte de la normalización, pero no te imagines niveles de 7% mensual, ese tipo de cosas. No, 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 por supuesto. va todo muy ajustado a lo que pasó a 2 meses atrás, ¿viste? Vas a estar ahí entre 2 y 3%. Nada, queda clarísimo. Y dado que mencionaste dólar, me meto ahí para charlar un poco del esquema cambiario actual, ¿no? Tuvimos en su momento un crawling peg donde el ancla nominal era muy fuerte, después un poco te fuiste a algo intermedio donde tuviste bandas que seguían teniendo una cierta ancla nominal del techo porque seguía corriendo al uno. Me parece que el Banco Central un poco tarde, pero viendo, porque sabemos que ellos tienen los mejores, digamos, indicadores de alta frecuencia, que yo creo que algo sabiendo que en diciembre la inflación iba a estar complicada, se adelantaron y cambiaron un poco el esquema, lo flexibilizaron un poquito más y ahora, digamos, la banda cambiaria superior tiene un tipo de cambio real más o menos que se queda donde está, no va a haber un atraso importante, porque imagínate si siguiese al uno y la inflación corre al 2,8 y sigue corriendo al 2, Sí, sí. se podían meter en un problema, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cómo ves este esquema? ¿Vos crees que el gobierno lo plantea como una especie de second best, diciendo, mira, Argentina no está listo para flotar, no está lista para el nivel de volatilidad que tiene, nos gusta más este esquema? ¿A vos te parece correcto eso? ¿Qué pensás del esquema actual con la banda, digamos, un dólar contado con liquidación tan cerca del techo de la banda? ¿No? Que quizá uno a priori dice, no está tan fácil salir del cepo por completo, aunque no quedan tantas restricciones, pero quedan restricciones. Y cómo eso puede afectar al programa de acumulación de reservas del Banco Central, ¿no? Bueno, para mí nosotros acá en la consultora, ahí más o menos a principios de diciembre, asumíamos que iban a cambiar las bandas, asumíamos que iban a cambiar actualizar, no sabíamos cómo, si por inflación o iban a aumentar el rango, ¿sí? Y seguían al uno, no sabíamos. ¿Pero por qué? Porque el Banco Central ya te venía, Bausili ya venía hablando desde 2026 empezamos a comprar reservas porque terminó el debt overhang, ya la economía necesita pesos, ¿sí? Y el único que te puede dar pesos nuevos es el Banco Central. Entonces, es como que ese periodo de los primeros 2 años ya limpiaste todo anclar el dólar, limpiar las iras, viste, que digo, achicar un poco la cantidad de pesos de la economía, sobre todo. Bueno, tomaron, diría, 3 medidas. eh, Cambiaron las bandas para ajustar por inflación de 2 meses atrás. Fíjate que ayer, cuando el mercado estaba ajustando, la banda superior de febrero era 1.600, pero la inflación fue mayor, entonces ahora la banda superior sube a 1.608. No cambia mucho. El mercado ya la tiene incorporado a eso. Ya tiene 1.900 más o menos para diciembre. ¿Por qué? Porque actualiza por el REM. Entonces, y fíjate que, digo, ya está incorporado en el valor del dólar un 20-22% más o menos perdón, 24% de la banda superior que suba. 1.450 contra 1.900 más o menos la banda superior. Primera medida. Después la segunda, la compra de reservas, que está sorprendiendo para mí que en enero esté comprando, porque estacionalmente no es un mes de compras, diría enero. Pero bueno, sobre todo cuando el agro liquidó previamente, pero viene a ir liquidando 80 millones de dólares más o menos por día, está aportando nuevamente el agro, pero me parece que lo que está muy tranquila es la demanda, ¿sí? Entonces, por eso un poco está aprovechando este veranito, esta baja demanda de dólares que hay, o mayor demanda de pesos que hay en la economía, esta remonetización, se está viendo, ¿sí? Entonces, ahí la respuesta es, lo veo como algo esperado, positivo. eh, Diría que necesitaba la economía que haya alguien que aparezca con pesos nuevos, y el único que podía poner pesos nuevos era el Banco Central, ¿sí? No el Tesoro, porque fíjate que el Tesoro con el superávit se secó, porque va usando los pesos para o comprar dólares, o pagar, o recomprar deuda.
Digo, y ahora le quedan, fíjate, para la licitación de hoy, 3 billones de pesos y le vencen casi 9. Entonces, digo, esa dinámica de los pesos también quedaron un poco ilíquido el mercado de pesos, después podemos ir ahí, pero el único que te puede generar liquidez de pesos, y mayor liquidez de pesos nuevos, con nuevas series de billetes, es el Banco Central. Y, Todos los otros son series viejas, ¿me explico? no, eso está claro. La duda que a veces tiene el mercado es, ¿esta economía está cómoda o no con este nivel de tipo de cambio real? Te quería preguntar un poco eso, entendiendo, tratando de pensar un poco los flujos de demanda y oferta, ¿no? O sea, vamos a tener una balanza comercial superavitaria por 10 mil millones de dólares. La cuenta corriente no tan así, por intereses y servicios, quizá queda, ahora me dirás vos tu número, pero quizá entre 1,5%, 2%, quizá algo menos en el REM. Y hoy la oferta viene, digamos, balanza comercial, tuviste una emisión muy fuerte, digamos, de corporativos y provinciales, ¿no? De corporativos que no se vendieron todavía. 7.000 millones de dólares en 2 meses y no se vendió, se deben haber vendido 1.000 millones. Le quedan 7.000 a vender en 2026. Sí, sí, claro. Ese flujo tiene que entrar en los próximos 6 meses máximo, porque es lo que el tiempo que tienen en cierta forma para liquidarlo. Entonces, vos más o menos ves cómoda la economía con este tipo de cambio real. ¿Cómo ves la actividad, sobre todo de algunos sectores que en esta reconfiguración del país, un país más abierto al mundo, más competitivo, donde hay algunos sectores que quizás no eran tan competitivos o no lo son a este tipo de cambio por lo menos, que quizás es el nuevo tipo de cambio que quedará en Argentina por un tiempo, eso no lo sabemos, como es la industria, la construcción, o bueno, sobre todo la industria, quizás es el ejemplo más claro. ¿Cómo ves ahí esa nueva reconfiguración? Si va a afectar al empleo o no. Hay un debate sobre el empleo en que te veo muy Sí, metido. Si querés darnos un poco qué estás viendo. te respondo primero la primera, que es que para continuar un poco con lo anterior, lo de compra. Para mí, con este dólar y monetización y que la gente no esté en pánico como el año pasado, podemos pensar que no hay elecciones. Y el año pasado las empresas demandaron spot y cobertura por casi 22.000 millones de dólares. Eso este año no creo que lo tengas. Entonces la dolarización va a bajar. Por ejemplo, mi número es eh, asumiendo cosecha, asumiendo lo que se va por servicio, asumiendo lo que con este dólar, que puede ser para mí un poquito más alto en términos reales, porque tengo una inflación de 22, con un dólar que para mí va a subir 26, 27%, un poco más, ¿sí? Asumiendo inflación internacional, es una devaluación real un poquitito mayor, pero no tanto, ¿sí? Vas a tener una buena cosecha, tenés flujo financiero, y lo más relevante es que la dolarización no va a ser de 4.000 millones de dólares por mes. Yo le proyecto en 2.000 millones de dólares por mes, que es altísimo. Asumiendo 2.000 millones de dólares por mes, que es alto, de dolarización, Ahí el central puro, puede llegar a comprar 7.000 puro, millones de puro dólares. atesoramiento para explicarle a la gente, esos 2.000 que mencionás, atesoramiento, ¿te referís? Atesoramiento Dólar de ahorro empresas. para bajarlo a la tierra. Para bajarlo a la tierra es cuando escuchás al gobierno hablar de monetización, la demanda de pesos. El espejo es, si aumenta la demanda de pesos es porque no estás dolarizando, cobraste el sueldo y vas a comprar dólares, viste, como desesperado, como pasó en 2025. Fíjate que el dólar subía y comprabas como pero bueno, ahora ese nerviosismo, yo creo, sin elecciones, sin preelectoral, sí vamos a morir, porque si vos pensás que las charlas que daba yo a clientes antes de las elecciones, después de las elecciones de provincia de Buenos Aires, me preguntaban si Milei, qué pasaba en el juicio político. Digo, el nivel de pánico que hubo fue tremendo. Empresas dolarizaron, compraron coberturas por 22.000 millones de dólares. Se la vendió el Banco Central y eso es lo que está saliendo ahora. Ahora se está digo, están bajando la cobertura. ¿Me explico? Eso yo creo que no vamos a llegar a una cobertura de 22.000 millones de dólares, posiblemente en 2027. ¿Me explico? Eso nos cuenta espejo es que va a haber una menor dolarización. No tenés un evento tan grande, después vas a tener eventos internacionales que te van a hacer subir el dólar. Si la semana que viene deja de llover, te va a hacer subir el dólar. ¿Me explico? Siempre va a haber ruidos, que va a haber shocks. Por eso laboramos todos los días, pero digo, estructuralmente no vas a tener un evento importante, un bisagra, que son las elecciones.
Entonces, eso te va a ayudar que con este dólar o un poquito más alto puedas comprar y no requieras de una, no, hace falta llevarlo a 1800 para que el central compre. ¿Me explico? Hace falta una fuerte devaluación para bajar la dolarización y el central compre. Ese escenario me parece que no lo veo, que es un poco, me parece, a dónde iba con tu pregunta. ¿Por qué? Tenés cosecha, tenés dólares financieros, pero lo más importante es la dolarización de las familias y de las empresas. Si no baja de 2.000 millones de dólares, ahora está bajando, pero bueno, febrero, marzo puede empezar a subir, después empiezan los riesgos, ¿viste? Si empieza a subir de nuevo, se va a ir secando el mercado. ¿Me Muy bien. explico? Sí, sí, Siempre el sí. segundo semestre se seca un poco más que el primero. No, está claro. Y te voy a hacer una última, así los últimos 5 minutos, no nos pasamos de tiempo. Un poco sobre el perfil de deuda argentino, pensando un poco en los soberanos, en los globales, que a la gente le interesa mucho. Argentina tiene en el 2026, y te diría en el 20, vamos, arrancamos por el 26, tiene un flujo neto contra el FMI que tiene que devolverle 2.500 millones de dólares, tiene un pago Sí, todavía a bonistas privados por 4.000 para redondear en julio, tiene correcto. una pared interesante no menor de repos que vencen entre enero y mayo del 2027 por 6.000 millones de dólares, que fue un poco la 6.000. herramienta a la que tuvo que acudir el gobierno, digamos, como segunda o última opción, dado que el mercado internacional de deuda quizá no se le había abierto en las condiciones que ellos esperaban. Tienen otros 4.500 millones de dólares de otros organismos fuera del FMI, Club de París, etcétera. ¿Cómo ves Exacto. el perfil de la deuda argentina en el corto plazo, entendiendo que estamos en el 2026, todavía no estás quizá en el modo electoral que vas a estar el año que viene, porque esa pared de ripos puede ser desafiante, considerando que es el año electoral? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué estrategia planea el gobierno? Si ojalá obviamente, va a desear salir al mercado internacional con una emisión grande, pero vos estás viendo algún riesgo o todos los organismos internacionales te van a dar un rollover y eso no genera ninguna complicación importante para el perfil argentino. Mira, para mí, los organismos internacionales ya dieron bastante en 2025. No, digo, lo que te dieron posiblemente lo uses para pagar 2026 y 2027. Están ahí en las reservas. El fondo te dio 14.000 millones de dólares y usaste 1.000 para vender y después se lo vas devolviendo. Es como que ya te roleó 2026. Obviamente van a salir de reservas y eso después lo tenés que reemplazar. Digo, entonces, ahí tiene que aparecer el central comprando más reservas. Ahora, el ideal es que el Banco Central compre reservas, por un lado, y que son dos supuestos de éxito, y que que el Tesoro rolee la deuda. ¿Me explico? Son dos supuestos para cubrir los 16.000 millones de dólares. Digo, y acumular reservas, porque acá el objetivo es acumular reservas. Si vos, me explico, no quiero ser muy técnico, pero si vos te vencen 16.000 millones de dólares y vos refinanciaste, está bien. Hasta ahí no acumulaste reservas. Pero no con Ahora, solamente refinanciaste. Si necesitas para acumular y que las reservas te recuperen, necesitas refinanciar los 16.000 millones de dólares o los números que dijiste que están bien y encima comprar. Y vos no te olvides que estás 10.000 palos abajo de la meta del Fondo Monetario. O sea, tenés que refinanciar, tenés que comprar con 7.000 millones de dólares no te alcanza para cumplir las metas durante todo 2026. Tenés que comprar ese número que dice el Banco Central. Tenés que ir a comprar casi 15.000 millones de dólares. No te alcanza. Entonces, las condiciones acá son volver al mercado internacional. Eso no podés no volver al mercado internacional. Me digo, para cumplir los tres objetivos, digo, es acumular reservas y refinanciar. Sí, ¿Me sí, sí. explico? No te dan los números, sino. No te dan los números. Digo, tenés que ir a comprar 20.000 millones de dólares que con este dólar posiblemente no lo consigas. Por eso, cuando vos le pedís mucho cuando no le podés refinanciar, salir al mercado no por 9.000 millones de dólares o un ripo por 3.000, etcétera, salir a colocar 8.000 millones de dólares como serían, salir a colocar globales y ya financiar todo 2026. Es lo que, fíjate que lo hicieron por cuota el pago ahora. Yo creo que lo tienen alternativas,
pero digo, no son las alternativas tradicionales y por eso hay tres variables ahí. Es refinanciar, volver a los mercados, comprar. Si vos no podés volver a los mercados, que a los mercados internacionales estoy hablando, tenés que comprar muchas más reservas para acumular y cumplir las metas. Si no, vas a seguir 10.000 palos abajo de las metas con el Fondo Monetario y eventualmente no te van a hacer desembolso. Por eso, y ahí te cierro, por eso se habla en el mercado, se va hablando cada vez en el mercado que, bueno, como hicimos mucho trabajo y todavía el riesgo país sigue siendo 550 puntos básicos, o vamos por las medidas cambiarias, es levantamos el cepo, tenemos otro dólar, el Banco Central, digo, levantamos el cepo completamente, el dólar se puede llevar, vamos a otro esquema cambiario, fase 4 o fase 5 no sé, un dólar mucho más estable, o eventualmente hacemos algún tipo de estrategia financiera como es o canje voluntario, ¿viste? Para descomprimir los vencimientos de 2026-2027. Clarísimo. Fernando, ¿cómo Fer, andás? Nahuel Lozano te habla. Te quería hacer una consulta sobre la economía real. ¿Cómo ves a la gente de a pie? ¿Cómo lo ves en todo 2026? Puede ser que el objetivo del gobierno sigue siendo el apretón monetario justamente para secar la plaza de pesos, y esto es lo que estuvimos viendo en las cauciones los últimos días, y como no hay esos pesos, bueno, controlar un poquito la inflación, que igualmente se está escapando un poco, ¿no? Por lo que estuvimos viendo del dato de diciembre. Pero quería consultarte sobre cómo ves la economía real de la gente en este 2026. Mira, nosotros acá en la consultora estamos más bien dentro del promedio, más optimistas que el promedio. El promedio está en 3,5 de crecimiento, nosotros estamos en 4,2, asumiendo cosecha, bueno, todos los ganadores creciendo al 8, ya no voy a repetir, vaca muerta, minería, mercado inmobiliario, cosecha que se suma, ya tenés 4 o 5 sectores. Eh, Muy optimistas con la construcción, digo, nosotros tenemos un supuesto de crecimiento del 10% para 2026, que fue un sector muy rezagado en 2024 y 2025, gran generador de empleo, que se está acomodando el sector de la construcción. Digo, sector de construcción, los perdedores, construcción, comercio minorista, turismo, y es todo eso el entramado industrial, para decirlo de alguna manera. Son 3 sectores que tienen mucho demanda de empleo. Construcción es positivo, un poco por, bueno, no, el costo de la construcción ya está, no es el de hace 4 años atrás, ya está, es la nueva Argentina, no va a ser $400 como construíamos, pero bueno, tenés un costo en dólares que ya se estabilizó, creo yo, con perspectivas de precio de las propiedades me parece levantando, los desarrollos inmobiliarios se van a mover, ¿sí? Entonces, después toda la parte de inversión pública, me parece que con todo lo que las licitaciones de rutas hidroeléctricas se van a mover, los RIC tienen que poner la plata, se van a mover, el crédito está traccionando, entonces desarrollos inmobiliarios, movimientos, el sector de la construcción, digo, va a crecer, pero bueno, por motivos normales de países normales. Claro. No porque me quemaban los pesos y estoqueábamos en el corralón. ¿Me explico? Sí, sí, Que tal cual. fue el 2022-2023, los corralones estaban en Disneylandia, ¿sí? ¿Viste? Y eran porque eran buenos, no, porque era una corrida contra los bienes. Era comprar dólares o andar a estoquear el corralón. Claro, Eran cajas de ahorro. es Bueno, privilegiar el ahora, stock. fíjate que los motivos son diferentes, son más duraderos de un país un poquito más normal. Obviamente que, ahora, ¿cómo se traslada eso en la calle? Eso te ¿Viste? quería Ahí hay, preguntar, el salario real, yo creo que yo creo en que va, 2025 le va a va a seguir ganar. Sí, digo, es que es imposible que la actividad rebote si la inflación es 22 y el salario es 18. No hay economía que levante. Digo, siempre el salario le tiene que ganar a la inflación. Digo, es así, porque
el consumo es el 70% del movimiento de Argentina, y el consumo es, el salario le ganó a la inflación, tenés empleo, y bueno, y si tenés empleo y salario, te pedís un crédito, no vas a estar desempleado y te vas a pedir un crédito. ¿Me explico? Claro. Entonces esa dinámica virtuosa, yo la veo, pero no hay que imaginarse tampoco economías volando, ¿viste? No son economías, digo, estas economías son un poco lo que preguntaban recién, es con este esquema de política económica, son economías que crecen más lento. Digo, generan empleo, sí, son más aburridas, para decirlo de alguna manera. No son 2022-2023 que todos hacemos plata, porque la brecha, porque no sé qué, son más aburridas. Sí, tenés que ir al banco, pedir un crédito. ¿Me explico? El turismo. Y sí, venían los brasileños, arrasaban, venderle cualquier cosa. Pagan. Bien, perfecto. Ahora tenés que ver a qué vendés, porque tenés competencia. Y bueno, el sector turismo, ahora uno ve el sector turismo y se está acomodando también. ¿Sí? Después tenés los sectores que están compitiendo con la apertura. Sí, con las nuevas aperturas, los concesionarios no están cerrando. Sí, los automotrices dejan de producir un poco localmente, pasan a un componente importado un poco mayor, vemos mayor componente importado, pero bueno, ahí hay algunos sectores, ¿sí? Digo, pero después el comercio también, los sectores, bueno, lo que quiero decir es, a mí me preguntan mucho eso, y yo ahí me pongo un poco, yo miro los datos, y la verdad que uno ve los datos y uno no está viendo esos problemas de empleo que por ahí aparecen en los títulos, ¿viste? El empleo, yo miro la PH y digo que son 22 millones de empleos, no miro los datos que salen en la OED, que son relevantes, pero digo, hay que ser consistente con, no puede haber un problema de empleo y la pobreza baja todos los meses. ¿Me explico? O le crees el dato de pobreza que es 30%, o estás teniendo un problema de empleo con empresas quebrando y un problema. No estoy diciendo no estoy diciendo que no haya tensiones o reacomodamiento de sectores, pero digo, ahí es, no se crean empleos de buena calidad en Argentina. Y claro, el buen empleo de buena calidad es una definición muy vieja, de bueno, que es la de mi viejo, vas a las 8 de la mañana a la fábrica, salís a las 6 de la tarde, tenés estabilidad. Y yo, no sé, cada vez veo menos gente que va a la fábrica y veo mucha gente en streaming. La gente de streaming no es empleado de buena calidad, ¿Cómo que no? porque los streamers no son de buena calidad. Chao, No, este mala sí, este es el suerte. único que sí. De hecho, Duelen hay muchas veces competidores que más que no son de buena cualquiera, calidad. pero no son de buena calidad. Bueno, Fernando, Bueno, Fer, un gusto haberte tenido acá. Podríamos estar horas, pero vamos a darte una salida para que puedas Bueno, continuar el día. Muchas gracias por estar acá. Algún día volveremos a tenerte, seguramente en este año. Que tengas un gran día. bueno, muchas gracias y siempre en contacto con la gente de Will Market. Abrazo. Gracias, abrazo grande, Fernando. Chao, Fernando. Hasta chao. luego.